Comercio electrónico. Unidad 3. Diseño de la puesta en marcha. 3.1. Arquitectura lógica, tecnológica y organizacional. Una arquitectura lógica se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad de interacción con otros sistemas de información. Las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas arquitecturas son más recomendables de implementar con ciertas tecnologías mientras que otras tecnologías no son aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable emplear una arquitectura de software de 3 capas para implementar sistemas en tiempo real. La arquitectura tecnológica de una institución recoge el conjunto de decisiones significativas sobre la organización del software, sus interfaces, su comportamiento y su interacción, así como la selección y composición de los elementos estructurales, infraestructura tecnológica. Por encima de todo, sin embargo, la arquitectura tecnológica tiene que ser una definición de estilo, la descripción de las motivaciones o fundamentos que determinan por qué un sistema está diseñado de la forma en que lo está. Una arquitectura se selecciona y se diseña en función de objetivos y restricciones, y es una visión a alto nivel. Por lo tanto, no explica cómo está implementado un sistema, sino que define conceptos como sus principios y factores, la organización, estilos, patrones, responsabilidades, colaboraciones, conexiones y motivaciones. Así pues, la arquitectura tecnológica en la OCE responde a un modelo de referencia abstracto o de alto nivel y a unas políticas generales de la institución. Se orienta a establecer el modelo de relación entre los diversos elementos tecnológicos dentro de la OCE y también los mecanismos para su actualización constante. En la sección de infraestructura tecnológica se describe la arquitectura física y los principales elementos de la infraestructura tecnológica de la OCE. Así pues, en esta sección, se describe solo la arquitectura lógica. Esta lógica aporta a la institución un marco de referencia en cuanto a patrones y abstracciones para la construcción de nuevo software y para la integración de herramientas o servicios ya existentes. Los siguientes diagramas ilustran esta arquitectura lógica de la OCE. El diagrama 1 muestra los mecanismos de acceso a la OCE, basados en el servicio de autentificación, que es uno de los elementos más destacados de esta arquitectura. El servicio de autentificación permite a los usuarios acceder al entorno de la OCE. Pero, aparte de los usuarios, también hace posible el acceso a aplicaciones informáticas. Así, por ejemplo, una aplicación debidamente certificada e instalada en el teléfono móvil de un estudiante o de un profesor también podría acceder a la OCE. Estos mecanismos, llamados Single Sign-On, SSO, permiten que el campus y otras herramientas de la OCE se puedan integrar y relacionar con otros sistemas externos a la universidad. Los sistemas externos, pues, pueden autentificar y acceder a la OCE mediante diversos mecanismos de autentificación, entre los cuales destacan CAS, Symbolic, MS Basic LTI y las interfaces OCALOSIF. El diagrama 2 ilustra con detalle la arquitectura lógica por capas de la OCE. Arquitectura organizacional. Los verdaderos líderes empresariales, aquellos que hacen de sus empresas proyectos exitosos y perdurables, son, ante todo, verdaderos arquitectos organizacionales. ¿Qué quiere decir que son arquitectos organizacionales? Que se preocupan del diseño arquitectónico de su organización, para conseguir obtener la máxima eficiencia de la misma, hacer que la organización sea un activo, aparte de las personas que pueblen ese edificio organizativo. Una organización bien diseñada es como una casa acogedora y funcional, que ayuda a vivir bien, y que ahorra energía. Una organización bien diseñada es aquella que potencia las capacidades de las personas que la habitan, que ayuda a las personas a conseguir los objetivos estratégicos, con un margen adecuado de autonomía, que evita los solapamientos, que favorece la convergencia de esfuerzos y evita la divergencia de enfoques, y que, por encima de todo, es fiel a la filosofía de la empresa, y permite aplicarla sin trabas. Como todo edificio, el edificio organizacional ha de compaginar coste y eficiencia. Ha de ser barato de mantener, sostenible y ha de ser suficientemente flexible para adaptarse al entorno cambiante. Ha de compaginar también las ideas generales con las aplicaciones concretas, aquí y ahora, acoplándose a los recursos de los que se dispone en cada momento, principalmente personas, para sacar el máximo partido de los mismos sin traicionar el espíritu del modelo. Un buen directivo no se limita a ganar un objetivo puntual, a ganar una batalla aislada, sino que se asegura de que su equipo estará preparado para ganar las sucesivas batallas que se le irán presentando en el tiempo, es decir, para ganar la guerra frente a la competencia. Para ganar esa guerra, es más importante dotarse de un buen diseño organizacional que de las mejores personas.
De hecho, las mejores personas surgen de buenos edificios organizacionales, y se rebelan y dejan la empresa si se les hace trabajar en entornos organizativos incómodos, incoherentes o ineficientes. Un elemento clave de esa arquitectura organizacional es que la organización, el edificio organizacional, no dependa de un solo apoyo, de un solo líder. Como todo edificio, hay que asentar la organización en varias columnas de apoyo, una complementaria de la otra, sin que el edificio dependa de una de ellas en particular. En conclusión, los buenos gestores, aquellos cuyas empresas perduran, son verdaderos arquitectos de organizaciones. Podríamos decir que ese es su rasgo más característico. Y hay quien dice que el éxito de una empresa es 80% organización y 20% dirección, estrategia y ejecución. En cuanto a si hay un diseño organizacional bueno per se, en mi opinión, no. La arquitectura de una organización se ha de adaptar a sus propias características, del mismo modo que no todas las casas son iguales, sino que se adaptan a las características del terreno y a la filosofía que quiere impregnarles su diseñador. El diseño de una organización es función, pues, de la filosofía, los objetivos y los recursos de una empresa, humanos y financieros. Pero, en cualquier caso, hay unos principios básicos que se respetan siempre, al margen de las peculiaridades del diseño. Quizás el principio más importante es el respeto a la consistencia. Una organización debe apuntar en la misma dirección en todos sus puntos. Por ejemplo, no puede pretender ser centralizadora y descentralizadora a la vez. Otros principios de arquitectura organizacional son la clarificación de responsabilidades en cada puesto, la coherencia entre responsabilidad y autoridad, el respeto al ámbito de autoridad de los subordinados, no cortocircuitar, la designación clara de un jefe único y claro para cada persona, la limitación del número de subordinados directos a una cifra manejable, la fijación clara de objetivos anuales y plurianuales a cada persona por parte de su jefe, la coherencia entre los objetivos y los recursos, la evaluación formal del desempeño de cada persona al menos una vez al año, etc. 3. 2. Transporte de datos. Servicios proporcionados a las capas superiores. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o software de la capa de transporte, que se encarga del transporte, se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red. Hay dos tipos de servicio en la capa de transporte, orientado y no orientado a la conexión. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos y liberación. En el servicio no orientado a la conexión se tratan los paquetes de forma individual. Es la primera capa que lleva a cabo la comunicación extremo a extremo, y esta condición ya se mantendrá en las capas superiores. Primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz. Con el propósito de ver los aspectos básicos, en esta sección examinaremos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz. El servicio de transporte es parecido al servicio en red, pero hay algunas diferencias importantes. La principal es que el propósito del servicio de red es modelar el servicio ofrecido por las redes reales, con todos sus problemas. Las redes reales pueden perder paquetes, por lo que generalmente el servicio no es confiable. En cambio, el servicio de transporte orientado a la conexión sí es confiable. Claro que las redes reales no están libres de errores, pero ese es precisamente el propósito de la capa de transporte: ofrecer un servicio confiable en una red no confiable. Otra diferencia entre la capa de transporte y la de red es a quién van dirigidos sus servicios. El servicio de red lo usan únicamente las entidades de transporte. Pocos usuarios escriben sus entidades de transporte y pocos usuarios o programas llegan a ver los aspectos internos del servicio de red. En cambio, muchos programas ven primitivas de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte debe ser adecuado y fácil de usar. Las primitivas de un transporte sencillo serían: listen, se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto; connect, intenta activamente establecer una conexión; send, envía información; receive, se bloquea hasta que llegue una queue de datos; disconnect, este lado quiere liberar la conexión. Y, con estas primitivas podemos hacer un esquema sencillo de manejo de conexiones. Las transiciones escritas en cursiva son causadas por llegadas de paquetes. Las líneas continuas muestran la secuencia de estados del cliente y las líneas punteadas muestran la secuencia del servidor. Sockets de Berkeley. Este es otro grupo de primitivas de transporte, las primitivas usadas en Unix para el TCP.
En general son muy parecidas a las anteriores pero ofrecen más características y flexibilidad. Elementos de los protocolos de transporte. El servicio de transporte se implementa mediante un protocolo de transporte entre dos entidades de transporte. En ciertos aspectos, los protocolos de transporte se parecen a los protocolos de red. Ambos se encargan del control de errores, la secuenciación y el control del flujo. Pero también existen diferencias importantes entre ambas, como los entornos en que operan. La capa transporte necesita el direccionamiento explícito de los destinos, mientras que la capa de red no. Otra diferencia es la cantidad de datos, mucho mayor en la capa de transporte.